El pensamiento ilustrado. Los pensadores ilustrados creían en la capacidad humana para razonar y mejorar el mundo. Y la Ilustración promovió el uso de la razón y la ciencia para entender el mundo y mejorar la sociedad. Y los pensadores ilustrados también defendieron la libertad individual, la igualdad, la tolerancia religiosa y la política. Ahora, el impacto de la Ilustración en la política. La Ilustración tuvo un gran impacto en la política de la época porque los pensadores ilustrados defendieron la idea de que los gobiernos debían de ser elegidos por el pueblo en sí y gobernar en su beneficio. Y estas mismas ideas influyeron en la Revolución Francesa y en la creación de democracia moderna. Artistas importantes en la Ilustración del siglo XVIII. La Ilustración no solo fue un movimiento filosófico y político, sino que también tuvo un gran impacto en el mundo del arte, y durante este periodo surgieron artistas que se caracterizaron por su estilo neoclásico, en el que se buscaba recrear la antigua Grecia y Roma. Y uno de los más destacados fue Jacques Louis David, quien plasmó en sus obras los ideales de la Revolución Francesa. Y sus cuadros como La muerte del Marat y El juramento de los Horacios son considerados obras maestras del neoclasicismo. Otro artista importante de la época fue Francisco de Goya, quien con su estilo realista retrató la sociedad española de la época en sus obras como Los caprichos y la mala desnuda, y reflejó la crítica social y política de la Ilustración. Además, Goya fue uno de los primeros artistas en utilizar la técnica del claro-oscuro, en la que se juega con la luz y las sombras para crear profundidad en la obra. Durante la Ilustración se produjeron numerosos hechos importantes que influyeron en el desarrollo del movimiento. Uno de los más destacados fue la Enciclopedia, una obra monumental que recopilaba todo el conocimiento científico y filosófico de la época. Y en la Enciclopedia fue un proyecto ambicioso que contó con la colaboración de algunos de los pensadores más destacados de la Ilustración, como fueron Diderot y D'Alembert. Esta obra tuvo un gran impacto en la difusión del conocimiento y en la lucha contra la ignorancia y el oscurantismo. Otro hecho importante de la Ilustración fue la Revolución Francesa, que marcó el fin de una época y el inicio de una nueva era. La Revolución Francesa fue el resultado de las ideas ilustradas sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, y supuso un cambio radical en toda la política y la sociedad de la época. La Revolución Francesa también tuvo un impacto en otros países europeos, donde surgieron movimientos similares de la democracia y la libertad. La Ilustración y la religión. La Ilustración también influyó en la religión. Los pensadores ilustrados cuestionaron la autoridad de la Iglesia y promovieron la libertad religiosa. Estas ideas llevaron al surgimiento del deísmo, una corriente filosófica que defendía la existencia de Dios, pero rechazaba las religiones organizadas. La importancia de la Ilustración en el desarrollo de la ciencia. Durante la Ilustración se produjo un cambio radical en la forma en la que se entendía y se estudiaba la ciencia. Los ilustrados creían en la importancia del método científico y en la observación empírica como herramienta para descubrir la verdad sobre el mundo natural. Esta nueva forma de pensar llevó al desarrollo de numerosas teorías y descubrimientos importantes en campos como la física, la química y la biología. Uno de los más destacados fue la teoría de la evolución de Charles Darwin, que revolucionó nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Y la teoría de Darwin explicaba cómo las especies evolucionan a lo largo del tiempo a través de la selección natural, y tuvo un gran impacto profundo en la biología y antropología. Otro avance importante que fue la ley de la conservación de la energía, propuesta por el físico francés Antoine Lavoisier,
Esta ley establecía que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra. La literatura durante la Ilustración. Durante el siglo XVIII, la literatura también experimentó un cambio significativo debido a la Ilustración. Los escritores ilustrados creían en la razón y la lógica como herramientas para entender el mundo, y esto se reflejó en sus obras. La literatura de la Ilustración se caracterizó por su énfasis en la educación y la moralidad, así como por su rechazo a las supersticiones y a la ignorancia. Uno de los escritores más destacados de esta época fue Voltaire, que utilizó su obra para criticar la intolerancia religiosa y la injusticia social. Su novela Cándido es un ejemplo de la sátira y la ironía, que se convirtieron en características de la literatura ilustrada. Otros escritores importantes incluyen a Jean-Jacques Rousseau, cuyas ideas políticas influyeron en la Revolución Francesa, y Denis Diderot, quien editó la famosa enciclopedia. Bueno, ahora vamos con las conclusiones. Y en conclusión, la Ilustración fue un movimiento cultural y filosófico que surgió en un contexto histórico y social de profundos cambios. Los pensadores ilustrados creían que la razón y el conocimiento científico eran medios para mejorar la sociedad y la política. La Ilustración tuvo un gran impacto en la política, las artes, la religión y la vida cotidiana de la época, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Bueno, y hasta aquí el trabajo. Espero que os haya gustado.